¿Cómo están, gente? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 11 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto como un ninja de Iwagakure. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de hoy que les traje, comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este siga creciendo. Y así, no es un rollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 11. ¿Eres tú?, dijo una voz curiosa pero cautelosa. El hombre, de 51 años, cabello largo y oscuro y piel curtida por el sol, se mantenía erguido, pero su postura impasible se delataba por el entrecerrar de sus ojos y la forma en que desplazaba su peso hacia las puntas de los pies. Los Iwa, el grupo de ninjas desaparecidos, pusieron precio a su cabeza. Fue un cambio de ritmo intrigante. Muzan no estaba acostumbrado a ser reconocido por sus presas. Pero ¿cómo no iba a serlo, si el Tsuchikage había puesto una recompensa tan astronómica por su cabeza? No se había atrevido a mostrar su rostro sin la transformación desde que salió cojeando, en sentido puramente metafórico, de Sgen no Kuni. Pero eso fue lo que trajo a Muzan hasta aquí. Esa fue la razón por la que persiguió a este objetivo en particular. Si bien era gratificante ser él el perseguido por una vez, su trabajo no podía completarse bajo tanta atención. Arakawa Kakuzu, entonó, fijando la mirada en el hombre que tenía delante. Ojalá pudiera decir que estoy aquí por tu recompensa. Pero tengo un premio mucho mayor en juego. El humano ocultó bien sus huellas, como cabría esperar de un ninja renegado de rango A, pero sus métodos iban mucho más allá de lo habitual. Mientras que la mayoría de sus compañeros intentaban aprovechar sus formidables habilidades para hacerse un nombre y amasar fortuna mediante el trabajo o el robo, Kakuzu había pasado los últimos 10 años como un monje errante. Realizaba pequeños milagros a cambio de comida y alojamiento temporales, viviendo al día. Muchos monjes podían usar chakra, así que nadie sospechaba de aquel hombre venerable y modesto. Las naciones elementales habían perdido por completo el rastro de Kakuzu, pero Muzan jamás. No podía. Durante décadas, a través de distancias incalculables, Muzan había protegido a Kakuzu sin que éste lo supiera. No por cariño ni afecto, eso sería ridículo. Sino porque Muzan era meticuloso y no estaba tan cegado por el orgullo como muchos de los de su especie. Llevaba mucho tiempo preparándose para una eventualidad como esta. Ahora, el momento era propicio para activar su plan de contingencia y cosechar los frutos de lo que había sembrado años atrás. Y aunque no era su objetivo principal, podía ganar mucho dinero en el proceso. Como ya habrás deducido, no soy un monje inofensivo, dijo Arakawa Kakuzu con naturalidad. Puede que ya no sea tan joven como antes, pero aún me queda suficiente fuerza como para poner en su sitio a un advenedizo como tú. Kakuzu alzó un brazo, y su manga ondeante se subió para dejar al descubierto una extremidad alienígena, de piel tejida, gris y deshilachada como un viejo tejido. No he sobrevivido todos estos años por casualidad, continuó monologando. Mi Kinjutsu me unió el brazo de un demonio. Nadie ha logrado perforar su defensa automática, y todos, salvo uno, han muerto en el intento. El brazo comenzó a desenrollarse por sí solo como carretes de hilo con vida propia. Muzan se burló. Automático, murmuró. Qué desagradable es que se infravalore el trabajo duro de uno. Los extremos de los hilos se curvaron hacia adentro, inmóviles por un instante como víboras listas para atacar. Entonces, Kakuzu lanzó un grito agudo que se cortó abruptamente cuando los hilos se volvieron borrosos, atravesando el muñón cubierto por la manga del ninja renegado, devastando huesos y músculos a su paso hacia sus órganos vitales. Debió de ser una agonía sentir el ácido estomacal y los desechos abriéndose paso a través de la lacerada mucosa de su estómago e intestinos, pero Kakuzu no pudo gritar porque sus pulmones ya no existían. Muzan no necesitaba esos órganos. Los pocos que tenía permanecieron intactos e incorruptos. Muzan dio un paso al frente, deleitándose con la expresión de sorpresa, traición y agonía congelada en el rostro del ninja renegado de Taki. Sus restos habían estado empapados durante demasiado tiempo por la arrogancia infundada de aquel hombre. Durante demasiado tiempo se había visto obligado a dividir su atención entre su glorioso propósito y la protección de aquel gusano. No te atrevas a actuar como si sobrevivir a una sola y miserable guerra fuera un logro, dijo Muzan directamente al oído del hombre, deleitándose con el chorro de sangre caliente y espesa en su mejilla mientras hilos turbulentos expulsaban con fuerza huesos, grasa y musculatura hechos pulpa de entre los labios y la nariz de Kakuzu. He vagado por este continente y otros durante milenios. Tu existencia es menos que un parpadeo en mi mente. Pero no temas.
Tu existencia, por lo demás insignificante, será un catalizador para un gran cambio. La humanidad pronto volverá al lugar que le corresponde. Hilos brotaron de la cintura del ninja desaparecido, y finalmente cayó, partido limpiamente por la mitad. A nuestros pies, concluyó, mientras observaba cómo la harina de huesos y las vísceras trituradas brotaban de cada extremo de la hendidura. En la breve transición entre la vida y la muerte, una antigua bendición se desvaneció, un escudo se rompió y Muzan obtuvo acceso ilimitado a la mente de Kakuzu por una fracción de segundo antes de que dejara de existir. Eso fue más que suficiente. Muzan vio cada instante de la existencia de Kakuzu, aprendió todo lo que necesitaba saber. Podía suplantar a Kakuzu a la perfección. Tuviste una vida memorable, para ser un humano, reflexionó Muzan con indiferencia. No muchos pueden afirmar haber sobrevivido a Senju Ashirama, el shinobi no kami. Un título curioso e irónico. Muzan había evitado a los humanos durante toda su vida debido al linaje del shinobi, y en retrospectiva, consideraba que había sido una buena decisión. Porque, por lo que había oído, Senju Ashirama podría haber estado más cerca de la verdadera divinidad que ningún humano en mucho, mucho tiempo. Todo lo que había vislumbrado en la mente de Kakuzu no hacía sino reforzar esa sospecha. Ashirama no había usado ni un solo jutsu para derrotar al asesino Taki, ni siquiera había sudado una gota. Aunque ese final tan patético me hace perder gran parte del respeto que te tenía. Si ese hombre no hubiera sido tan bondadoso como para conmoverse con tus lágrimas y súplicas, no habrías llegado a los 20 años. Menos mal que no había nadie más para presenciarlo. Quizás me habría dado demasiada vergüenza que me vieran como tú en público. Muzan no se molestó en limpiar su nuevo abrigo. Toda materia innecesaria se purgaría en poco tiempo. Extendió una mano y se bajó la media máscara, revelando una sonrisa de Glasgow que le partía el rostro de oreja a oreja. Las costuras se tensaron, retrayéndose bajo la presión mientras abría la boca de forma repugnante. Hilos brotaron, tanteando el camino hacia el cadáver fresco antes de sumergirse por ambas aberturas. Sus piernas y brazos desinflados se contrajeron mientras la entidad extraña invadía, otorgando estructura al nuevo traje de Muzan y eliminando todos los defectos restantes propios del envejecimiento mortal. Dejando atrás el viejo traje, toda su esencia entró en el cuerpo que una vez había sido el de Arakawa Kakuzu. Los hilos unieron ambas mitades, cosiéndolas firmemente por sí solos, y el Ikai se puso de pie sobre nuevos pies. Más alto que el anterior, murmuró, mirando su traje desechado. La criatura no era sentimental, eso era un rasgo humano. Sin embargo, sí rindió un último homenaje a quien lo liberó de su prisión, aunque el acto estuviera motivado por el egoísmo. Durante 2000 años, el Ikai, si es que aún se le podía llamar así, languideció en el cautiverio del clan Arakawa, y Muzan había sido quien finalmente lo liberó de sus cuevas bajo la cascada. Claro que su gratitud tenía un límite. Una vez que Muzan intentó apoderarse de su poder, bueno. Los humanos nunca fueron tan inteligentes. Fue lo mejor. Los recuerdos de Muzan le permitieron integrarse en el extraño mundo nuevo al que se había visto inmerso. Al principio, lo moldearon más de lo que le resultaba cómodo, pero con el tiempo se acostumbró a su presencia. Ahora era el momento de dejarlo ir. A partir de ese instante, él era Kakuzu. Y aunque Muzan finalmente había muerto en todo el sentido de la palabra, su propósito aún no se había cumplido. Kakuzu tenía un último uso para su antiguo yo. Crece, murmuró, impulsando sus hilos a llenar una vez más el hueco que había dejado. Esta vez, sin embargo, todas las partes importantes permanecieron en su nuevo cuerpo. Un grueso nudo emergió de su nueva espalda, llevando consigo un pequeño bulto de órganos. El agua se acumuló frente al tentáculo, y un fino chorro a alta presión salió disparado, cortando cada hilo que conectaba el cuerpo nuevo y el anterior del Ikai. Tu afinidad con los Suitón es poderosa, Kakuzu, murmuró para sí mismo. Es muy probable que te hayas ganado tu designación como amenaza. Tendría que encontrar nuevas máscaras para disimular y proteger sus partes vitales. Recientemente había adquirido un clúster dotón de repuesto, aunque estaba muy por debajo de sus estándares. Kakuzu lo cambiaría por uno mejor cuando se presentara la oportunidad. Ahora tenía un clúster Suitón, junto con el Raitón y el Futón que había logrado conservar tras su batalla con Tsuchibokori no Biwa. El Katón llegaría pronto. En cuanto al disfraz, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Extendiendo sus hilos, arremetió con furia en todas direcciones. Algunos árboles fueron derribados por completo, otros quedaron con profundas marcas. Muchos más fueron derribados por los violentos vientos o devastados por los rayos.
El agua cubrió algunos de los restos humeantes, pero cuando terminó, un humo acre se elevaba hacia el cielo sobre una amplia zona. Era contrario a su naturaleza ser tan poco sutil, pero cuanta más gente viniera a investigar, mejor. Eso solo facilitaría su engaño. Como golpe de gracia, tomó las máscaras que le quedaban y las hizo añicos, estampando los fragmentos contra el suelo. Luego, alzó su viejo cuerpo, cubierto con sus hilos cortados, y se marchó. Kakuzu viajaba día y noche sin descanso. Solo se desviaba de su camino para rozar los confines de la civilización, ofreciendo intencionadamente a los nerviosos granjeros y posaderos la visión de él arrastrando un cadáver a su paso. 3 días después, cruzó al país de la tierra. Kakuzu había elegido cuidadosamente su destino. Una oficina de recompensas de Iwa lo suficientemente cerca de la aldea oculta como para que el Tsuchikage no dudara en enviar un mensajero. Era crucial que verificaran la autenticidad del cuerpo. El Ikai jamás se había molestado en contar cuántas recompensas había entregado a lo largo de los años. Probablemente eran miles, ya que había descubierto la lucratividad del negocio apenas una década después de escapar de prisión. Por lo tanto, sabía qué esperar en cuanto se acercara. Buitres sobrevolaban la zona. Otros cazarrecompensas, muchos de ellos ninjas renegados, buscaban a quien se acercara, robando las cabezas de sus objetivos o, si estos eran buscados, la cabeza restante. Si un cazador que se acercaba tenía reputación, probablemente mantendría las distancias. De lo contrario, una buena táctica para quienes intentaban vender cabezas era usar una transformación, Enge, con la esperanza de que el misterio ahuyentara a los carroñeros más cautelosos. Por lo que sabían, podrían estar atacando a alguien que no tenía recompensa, a alguien demasiado poderoso para que valiera la pena el esfuerzo, o una combinación de ambos. Por supuesto, eso no detendría a los más desesperados. Sin embargo, si alguien lo atacaba, Kakuzu lo mataría sin importar quién fuera. Sería defensa propia, así que no enfrentaría consecuencias legales, incluso si sus atacantes no fueran ninjas nucleares. Si lo fueran, simplemente los añadiría a su ya impresionante botín, aunque la suma adicional probablemente sería escasa. Los peces gordos no solían codearse con los carroñeros, pero tal vez tendría suerte y se encontraría con alguien que mereciera una verdadera recompensa, de camino a cobrar la suya. Entonces también se llevaría las cabezas adicionales que llevara. Ya había sucedido antes, 3 veces. Aquellos fueron buenos tiempos. Mi nombre es Arakawa Kakuzu, anunció, casi sintiendo las miradas persistentes sobre su nueva piel mientras levantaba su antiguo cuerpo por el cuello. Este es Muzan. Nuestras recompensas combinadas ascienden a 1.612.000 ri. Si alguien con valor desea probar suerte, que se presente. Podía oír cómo se les cortaba la respiración ante la ridícula cifra. Esa cantidad de dinero les aseguraría la vida a cualquiera de esos insignificantes insectos, y ni siquiera había mencionado las otras recompensas que llevaba consigo. Las cabezas selladas de Yamasaki y Murakami, por sí solas, representaban una ganancia mayor de la que solía obtener de sus conquistas. Pero ninguno de los presentes se acercó, y Kakuzu chasqueó la lengua con decepción. «Qué lástima», murmuró. Le habría venido bien desahogar la frustración que le había dejado su escaramuza con el príncipe de Iwa. Si hubiera salido victorioso, habría podido cobrar la recompensa en Konoha antes de cambiar de cuerpo, duplicando con creces sus ganancias. Tendría que conformarse con una fortuna considerable. El interior de esta estación de recompensas era como la mayoría. Sucio y bien fortificado, con muy pocas ventanas y una mayor presencia de ninjas. Lo miraban con asco, aunque probablemente se debía más al hedor constante a carne podrida que su incienso apenas lograba disimular. En teoría, se esperaba que los ninjas alistados mataran a cualquier ninja renegado en cuanto lo vieran, sin importar su afiliación anterior, pero los destinados allí estaban acostumbrados a trabajar con déspotas. De hecho, las zonas aledañas a las oficinas de recompensas eran los únicos lugares del mundo civilizado donde un shinobi podía sufrir represalias por atacar a criminales. Si los ninjas renegados temían entregar las recompensas, ni siquiera los buscarían. Por lo tanto, esos criminales quedarían impunes o, peor aún, se organizarían. Las distintas naciones elementales necesitaban enfrentar a sus enemigos entre sí, para evitar que los secretos que se llevaban consigo al desertar llegaran a oídos de todo el mundo. ¿Nombre?, preguntó el shinobi de la recepción, alzando una ceja con leve interés mientras sus ojos alternaban entre Kakuzu y su cuerpo anterior. Claramente, reconoció los rostros de ambos. Arakawa Kakuzu, dijo, señalando con la cabeza hacia el cadáver. Ese es Muzan.
El nombre llamó la atención de todos los shinobi que aún no habían examinado bien el cadáver. Kakuzu ignoró sus susurros. «Podrías haberlo traído en un pergamino», dijo el empleado con voz divertida, aunque sus ojos no lo reflejaban. «Lo intenté», dijo secamente. «No funcionó. Kinjutsu». «Ya veo», dijo el shinobi, aunque claramente no lo entendía. «Bueno, la recompensa por su cabeza es de 1,5 millones, como seguramente ya sabes. No manejamos esa cantidad. Va en contra de nuestras normas. Tendremos que enviar a un mensajero a la aldea». Eso era lo habitual. Las aldeas no querían que sus oficinas de recompensas se convirtieran en un objetivo demasiado tentador, por lo que las repercusiones de atacar una superaban con creces la posible recompensa. Todas las naciones elementales tenían un acuerdo mutuo. Si alguien atacaba una de sus oficinas de recompensas, se le prohibiría cobrar recompensas por futuras capturas en cualquier lugar del continente. Porque, claro, si estaban dispuestos a atacar el activo de una aldea, estarían más que dispuestos a atacar el de otra. Esa sola consecuencia significaba el fin de la carrera de un cazarrecompensas, sin tener en cuenta la dificultad de la tarea en sí. Los edificios contaban con un buen número de shinobi competentes y estaban construidos para ser altamente defendibles. Sin embargo, aunque Kakuzu le creyó en ese aspecto, también estaba seguro de que Iwagakure enviaría a alguien informado sobre la situación para examinar el cadáver. Por eso se esforzó tanto en preparar su antiguo cuerpo y dejar pistas que un equipo de especialistas pudiera seguir hasta el lugar de la muerte de Muzan. Esto debía ser lo más convincente posible para que la búsqueda terminara y pudiera cobrar la recompensa completa. Resultaba curioso que estuviera sacando provecho de su propia recompensa. Quizás, si no alcanzaba su objetivo en 1 o 2 siglos, podría intentar esta estrategia de nuevo con otra aldea. En ese caso, tendría que esforzarse más por ocultar sus verdaderas habilidades. De lo contrario, volvería al punto de partida, sin un Arakawa Kakuzu disponible para borrar su pasado. «Puede esperar aquí», dijo el empleado. «Aunque puede que tarde un poco. Nuestro mensajero más rápido puede llegar a Iwa en 1 día o 2, pero no tengo una estimación de cuándo regresará». «Está bien», respondió Kakuzu, pues no tenía otra opción. Realmente odiaba perder el tiempo. Había perdido tanto en cautiverio que cada minuto le parecía una bofetada. Esa era otra cosa más que los humanos le habían arrebatado. Su paciencia. También llevaba las cabezas de Yamasaki Toyokazu y Murakami Masanori, añadió Kakuzu. Supongo que por esas sí me las puedes pagar. El shinobi inclinó la cabeza, aceptó los pergaminos que Biwa le había entregado y abrió su contenido para verificarlo. Una vez que todo estuvo en orden, le entregaron la cantidad correcta de dinero, y Kakuzu se dejó caer en una incómoda silla de madera en un rincón, para la evidente consternación de todos los shinobi de servicio. Luego, esperó. Hacerse pasar por humano era una tortura. Tenía que beber cada, ¿qué? ¿30 minutos? ¡Qué fastidio! Su cantimplora se vació a la 4ª hora, pero Kakuzu fingió que seguía llena. De todas formas, giró la cabeza para que no vieran lo que había debajo de su máscara, y hizo lo mismo cuando consumió las varitas de ración que encontró en los bolsillos de Kakuzu. Además, se mantenía inquieto, con espasmos cada pocos minutos. Lo único que se negaba a hacer era cerrar los ojos. No creía que eso resultara demasiado sospechoso. Muchos shinobi no dormían en territorio enemigo. El chakra podía mantener el cansancio a raya durante 1 o 3 días. Y eso fue todo lo que hizo falta para que llegara el emisario de Iwagakure. «Despejen la sala», dijo en voz baja un hombre con una máscara de ogro rojo al entrar, y todos los empleados obedecieron sin dudarlo, dejando a Kakuzu a solas con él y su compañero, que también llevaba una máscara. Tenía que admitir que esto era algo nuevo. «¿Eres Arakawa Kakuzu?», dijo el ogro, con su sombra a un lado y los brazos cruzados. Kakuzu inclinó la cabeza. «No creo que nadie haya encontrado rastro tuyo en décadas. Muchos te daban por muerto». «Estaba ocupado», respondió Kakuzu con neutralidad. «Cazando». Giró bruscamente la cabeza hacia el cadáver. «La recompensa por Muzan se ofreció apenas el mes pasado», señaló el ogro. «No lo buscaba por dinero. Era algo personal. Sin embargo, la entrada del bingo que publicó tu pueblo me dio una pista. En cuanto vi el anuncio, viajé a Sgen no Kuni a toda prisa y logré seguirle la pista. A diferencia de otros, yo sabía exactamente qué buscar». La figura enmascarada tarareó. «Si me permite preguntar, ¿cuál era su venganza contra él?». El Ikai no era muy hablador por naturaleza, especialmente con los humanos. Sin embargo, tenía un papel que desempeñar.
No es asunto tuyo, pero él asesinó a mi padre, junto con muchos otros miembros de mi clan. Mi aldea se negó a permitirme vengarme, así que deserté. Lo he estado buscando desde entonces. Todo encajaba. Su nuevo cuerpo tenía más de 60 años. Su progenitor habría estado presente en la época de la deserción de Muzan. En verdad, a Lee Kai no le habría sorprendido que lo hubiera matado durante su huida. Todos los miembros aptos del clan Arakawa se habían alzado en armas contra él, y él los había masacrado en represalia. En la era actual, el clan prácticamente había desaparecido. Los supervivientes eran principalmente mujeres y niños pequeños que no luchaban, y sin su propósito sagrado que los guiara, se casaron con miembros de otros clanes, adoptando nombres diferentes para ocultar la vergüenza de su fracaso. Kakuzu había sido uno de los últimos en llevar el apellido Arakawa. Es impresionante que hayas logrado derrotar a un oponente así con tu nivel de habilidad y edad, dijo el ogro rojo con disimulada sospecha. Kakuzu se burló. Durante la mayor parte de mi vida, no he hecho más que entrenar para eliminarlo. Conocía todas las debilidades de su Kinjutsu. Me las habían transmitido de generación en mi clan. Dudó un momento antes de admitir. Para cuando lo alcancé, también estaba muy debilitado. Supongo que otros cazarrecompensas lo habían agotado. Solo mostró 2 de las afinidades que esperaba ver. Eso pareció satisfacer al ogro. Hizo un gesto a su compañero, quien se arrodilló junto al cuerpo. Recorrieron los signos y sus manos comenzaron a brillar con la luz de un jutsu de diagnóstico. Kakuzu sabía exactamente qué se necesitaba para matarlo, así que el cadáver era lo más convincente posible. Kakuzu no podía estar seguro de qué información personal podría obtener el Tsuchikage, con todos los formidables recursos a su disposición, sobre sus orígenes. En realidad, no sabía si existían registros oficiales, ni si el Tsuchikage consideraría indagar lo suficiente en el pasado para descubrir los secretos de lo que los ancianos de la cascada llamaban el Hyongu. Sin embargo, sería prudente suponer que el astuto anciano conocía los vínculos de Muzan con Takigakure y con los Ikai aprisionados bajo la cascada. Aunque le dolía revelar tan fácilmente información sobre sus debilidades, Tsuchibokori no Biwa sin duda ya las había descubierto, o al menos teorizado, sobre la mayoría de ellas. Si Kakuzu se contenía, eso podría poner en duda la legitimidad de este intercambio. Tras un largo examen, el ogro alzó la vista y asintió una vez. Sin decir palabra, su líder abrió un maletín y se lo entregó. Al abrirlo, Kakuzu descubrió que estaba repleto de ri. Con ojo experto, dedujo que había recibido todo lo que le correspondía. Quisiera transmitirle un mensaje a su Tsuchikage, si me lo permite, dijo sin esperar permiso. Por la recompensa que ofreció, supongo que es plenamente consciente del peligro que entraña este Kinjutsu. Francamente, mis ancestros se revolverían en sus tumbas si supieran que no destruí el cadáver personalmente. Sin embargo, después de vivir como ermitaño durante tanto tiempo, no podía rechazar la recompensa. ¿Ese es tu mensaje?, preguntó el ogro. ¿Destruir el cuerpo? Sí. Mis compañeros de clan fueron codiciosos. Se abstuvieron de destruir la fuente del Kinjutsu y, en cambio, prefirieron usarlo para potenciar a sus shinobi. Esa insensatez nos llevó a la perdición. Insto a tu líder a no dejarse cegar por la arrogancia como nos sucedió a nosotros. El poder que otorga no compensa el peligro que conlleva. Eso es todo. Kakuzu se dio la vuelta y salió de la oficina de recompensas con la recompensa por su propio cadáver, que quedó sellada para su custodia. Los ogros no hicieron ningún intento por detenerlo. Varios días después, Kakuzu se encontraba en la Tierra del Hierro, acercándose a un J cerca de la base de una montaña. La riqueza rezumaba de cada teja de su tejado inclinado, y grandes estatuas de piedra custodiaban la puerta principal junto a Arnin. Los samuráis contratados estaban mucho mejor armados y protegidos que la mayoría. Si no conociera al verdadero señor de aquel castillo, supondría que estaban bajo juramento ante un daimyo. Pero no. Todo aquí era de propiedad privada. Una parte considerable probablemente había sido comprada con el propio dinero de Kakuzu. Después de todo, era uno de los mejores clientes del señor. Cancela tu jutsu, ninja, ladró un guardia mientras Kakuzu se acercaba. Uno de sus ayudantes más experimentados le puso una mano en el hombro, reconociendo la imagen del Enge. ¿Eres Tateoka Mitsushige Dono?, preguntó, escrutándolo con la mirada. Kakuzu asintió y sacó un pergamino para verificar su identidad. El guardia lo tomó, examinó su contenido y se apartó con una reverencia. Esta es la única excepción a la regla de Sakenobe-sama, oyó Kakuzu que murmuraba al otro Ronin, que claramente era nuevo en la nómina del señor.
Tateoka Tono nunca muestra su verdadera cara. Pero siempre hay que dejarlo pasar, una vez que presente ese pergamino. ¿Pero qué pasaría si alguien le robara el pergamino? Se preguntó el joven samurái. Por alguna razón, a Sakenobe-sama no le preocupa en absoluto que eso llegue a suceder. Los sirvientes le dieron la bienvenida, muchos apresurándose a anunciar su llegada a su amo. Kakuzu no tuvo que detenerse ni un instante. Todas las puertas de bambú se abrieron cuando llegó a ellas. Subió 10 tramos de escalera sin decir palabra, hasta llegar a la cima de la torre más alta. Allí lo esperaba Sakenobe Hidetsuna. El hombre parecía agotado, como si acabara de despertar de una siesta, pero una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro al ver a Kakuzu. «Déjenos solos», les dijo a sus guardias, y estos no dudaron en obedecer. Una vez a solas, Kakuzu dejó de usar la técnica de transformación, y el señor menor arqueó una ceja. «Te conozco desde que mi padre empezó a enseñarme los entresijos de su negocio. Tu aspecto nunca ha cambiado, ni siquiera con el paso de los años. Hasta ahora. Si no fuera por ciertos rasgos distintivos, pensaría que eres un impostor». La pregunta estaba implícita, pero Kakuzu no la respondió. Si bien mantenía una relación laboral más cercana con Sakenobe Hidetsuna que la mayoría de los humanos, no tenía ningún deseo de revelar secretos sobre su verdadera identidad o sus motivos. El señor, a quien el daimyo de hierro le había otorgado el título únicamente por su riqueza y sus posesiones de tierras, simplemente creía ser un poderoso shinobi vasallo de un benefactor desconocido. No tenía ni idea de qué utilidad tenían los Ikai para sus productos. El hombre era tan profundamente codicioso que probablemente no pestañearía con tal de que Kakuzu garantizara a sus descendientes la vida y la prosperidad en el nuevo orden mundial, pero no había necesidad de dejar cabos sueltos, y prefería que el linaje humano sufriera con los demás. «Seguiré luciendo este rostro en el futuro previsible», declaró Kakuzu. «Quizás lo abandone algún día. Pero tengan la seguridad de que sigo siendo la misma persona». Sakenobe pareció decepcionado con esa respuesta, pero sabía que no debía insistir. «Entonces, ¿qué puedo hacer por mi mejor y más temible cliente, ¿Podría liquidar mi stock de reserva hoy mismo?» Llegó justo a tiempo. Estaba a punto de organizar el transporte de la producción del mes pasado a nuestra refinería. Kakuzu ya lo sabía. Por eso corrió inmediatamente hasta aquí desde la tierra. «Tengo 2.179.500 ri», declaró Kakuzu, y Sakenobe arqueó las cejas. Era considerablemente más de lo que solía tener. La mayor parte provenía de su propia recompensa, por supuesto, y una buena parte de Murakami. Pero el ninja renegado de Iwa también había añadido una suma significativa, y qué placer había sido cobrar esa recompensa. De entre todos los humanos con los que se había visto obligado a trabajar a lo largo de los años, Yamasaki Toyokazu era sin duda el segundo más odioso, justo después del propio Sakenobe Hidetsuna. Kakuzu había contemplado abandonar su plan y masacrar al ninja renegado solo por la satisfacción, pero la sensatez se había impuesto. Lamentablemente, dicho plan no había tenido en cuenta a Tsuchibokori no Biwa. La intervención de esa molestia probablemente lo había retrasado décadas, tal vez incluso siglos. La recompensa de 566.000 ri de Yamasaki fue un pobre premio de consolación, pero mejor que nada. Las 3 recompensas principales, más otras de menor cuantía, le habían llenado bien los bolsillos. Todo por esto. El precio actual de mercado de la plata en bruto es de 485 ri por onza, reflexionó Sakenobe. Pero, por todo lo que has hecho por nuestra familia a lo largo de los años, lo rebajaré a 440. Por desgracia, Sakenobe había acertado en su valoración. El precio de la plata no había hecho más que subir con los años, algo que a Kakuzu no le agradaba. Quería regatear, pero ese descuento era un porcentaje acordado entre él y el abuelo del hombre, tras realizar un trabajo poco ético que, indirectamente, le había granjeado al humano el título de señor. 4.953 onzas, gruñó, calculando la cifra al instante. ¿Qué puedo hacer para que me den una bonificación? Sakenobe casi siempre deseaba algo. Esa era la naturaleza de la codicia. Y Kakuzu era un Ikai con un poder inmenso a su disposición. La familia del señor aún no había formulado un deseo que él no pudiera conceder. Con mis suministros actuales, podría redondear la cantidad a 5.250 onzas, reflexionó. Eso representaría una pérdida de ganancias de 121.250 ri, en comparación con el costo de una misión típica de rango A. Sin embargo, tampoco tendría que pagar el costo de la mano de obra y los materiales relacionados con el refinamiento, ya que Kakuzu solo deseaba plata en bruto. Si pudieras hacerme un pequeño favor.
Verás, la semana pasada ocurrió un incidente. Un grupo de bandidos en la Tierra del Fuego atacó al séquito de un miembro de la corte de nuestro estimado daimyo. Los samuráis presentes defendieron a sus protegidos con admirable valentía, y hubo muy pocas bajas. Sin embargo, tanto yo como muchos otros nos preocupamos por la percepción que tienen los extranjeros de nuestro país. Es cierto que nuestros samuráis pueden defendernos perfectamente, pero se les considera de menor riesgo porque poseen un sentido de nobleza del que carecen los ninjas. Los bandidos creen que, si fracasan en sus ataques, pueden escapar sin apenas consecuencias. Y tienen razón, lo que los envalentona para intentarlo de nuevo cuando se presenta la oportunidad. ¿Quieres que les recuerde a estos bandidos que sus actos tienen graves consecuencias?, supuso Kakuzu. Quiero que les recuerdes a todos los bandidos que sus acciones tienen graves consecuencias, dando un escarmiento a este grupo en particular. Nuestro daimyo se niega a ensuciarse las manos y le ha suplicado al daimyo del fuego que se encargue de su propio desastre. Desafortunadamente, parece que su colega tiene otras prioridades. Esto también podría servirle para recordarle el valor de mantener buenas relaciones exteriores, incluso cuando dichos extranjeros se niegan a participar en sus absurdas guerras. Tiene previsto viajar a Xing dentro de 2 semanas. Si fueras tan amable, por favor, coloca las cabezas de los bandidos a ambos lados del camino. Te daré unas lanzas de la tierra de hierro que deberían dejarte bien claro el mensaje. Punto. ¡Qué idiota! Aún así, era un trabajo bastante fácil, y podía negociar el trato. La mitad de esa bonificación y un aumento del 3% en mis descuentos futuros, declaró Kakuzu. Le sorprendió ver a Sakenobe considerando la propuesta. El padre de este nunca se había planteado aumentar el descuento de Kakuzu, ya que era bastante significativo, y era imposible predecir cómo fluctuarían los mercados en el futuro. Al parecer, su hijo no era tan astuto. O, al menos, le importaba más obtener ganancias inmediatas que evitar pérdidas futuras. ¡Qué insensatez! Kakuzu probablemente seguiría siendo cliente hasta que las minas de Sakenobe se agotaran por completo. Un aumento en su descuento siempre valdría la pena a largo plazo. 1/4 y 1%, replicó. Se decidieron por un tercero, 99 onzas más y un aumento del 2%. Sakenobe prometió tener la plata lista para su regreso, y Kakuzu se marchó, irritado por otro retraso más a pesar de la bonificación que había obtenido. Cómo deseaba volver y acabar con ese canalla y todos sus empleados. Sería tan fácil. Por desgracia, esta era la mejor opción. Kakuzu necesitaba plata en bruto, y los humanos, tan insensatos, nunca la conservaban así. La fundían con cobre, níquel o zinc para cualquier propósito absurdo que se les ocurriera. Que usaran un metal tan precioso y poderoso para mera decoración era algo que Kakuzu no podía comprender. Directamente de la fuente. Ese era el único lugar donde Kakuzu podía conseguir lo que necesitaba. A pesar de su resistencia física, extraer el metal él mismo le llevaría mucho más tiempo que cazar recompensas para pagar a la familia Sakenobe, que contaba con la infraestructura y un gran equipo para realizar el trabajo por él. Así que hizo un trato con el dueño de la mina de plata más productiva de las naciones elementales, consolidándose como un activo valioso y un cliente importante. 5.052 onzas, se burló con amargura. A este paso, la intervención del príncipe de Iwa sería irrelevante. Tardarían otro siglo solo en conseguir la cantidad que necesitaban. Y así continúa la caza. 2 semanas después, Kakuzu llevó su plata, guardada en un pergamino para su custodia, a un bosque apartado en la Tierra de los Sueños. Según todos los mapas, allí no había nada más que naturaleza salvaje, y eso se acercaba bastante a la verdad. Sin embargo, los altos tallos de bambú ocultaban un oscuro secreto. Una puerta tori de color rojo brillante marcaba su destino, completamente fuera de lugar en el mar de verde. La cruzó, sus sandalias crujiendo sobre el inicio de un camino de grava. Estaba bordeado de casas, todas construidas con la misma vegetación que crecía a su alrededor. También había gente. Eran monjes, encargados de mantener el antiguo sello de un espíritu cuyo verdadero nombre se les había olvidado hacía mucho tiempo. Claramente, habían fracasado. Aunque, sin duda, eso se debía a la interferencia de Kakuzu. Ahora, los monjes permanecían inmóviles, en silencio en la calle, con la mirada fija al frente. Sus rostros estaban demacrados y unas ojeras oscuras marcaban sus ojos vacíos, como si no hubieran comido ni dormido en años. Alrededor de las 11, más o menos. Fue entonces cuando saboteó el sello.
Kakuzu se preguntaba si morirían algún día, o si su antiguo prisionero, ahora amo, lograría detener el paso del tiempo, tal como había hecho con su sed y su hambre. Ciertamente no parecían diferentes de la última vez que los visitó, aunque apenas les había prestado más atención que a los escarabajos que se arrastraban por la tierra. Amiko mi casa, susurró el viento en su oído. Has regresado. Kizu, saludó Kakuzu, pasando entre dos grandes rocas, 9 de las cuales formaban un círculo. En el centro había un pequeño santuario con ofrendas de flores secas y un colgante roto. Tu plan fracasó, le informó al espíritu ancestral. El sabio Togari fue derrotado y capturado. Su custodia fue devuelta a los clanes bestia, fuera de nuestro alcance. El viento amainó, pero los tallos de bambú continuaron golpeando unos contra otros con un sonido hueco. Eso es muy decepcionante, dijo la entidad, y la palabra decepcionante resonó en las piedras. Los envié a Sgen no Kuni para que los defendierais mientras cada uno cumplía con su deber. ¿Por qué permitisteis que eso sucediera? Yo no permití nada, dijo Kakuzu a la defensiva. Ese tonto de Yamasaki. El títere de Togari. Los condujo a ambos a una trampa mientras yo buscaba en la tierra de los pantanos. Si me hubieran contado sus planes, los habría acompañado, y todo esto se habría evitado. El otro Ikai suspiró. Los humanos y su estupidez, escupió, y Kakuzu gruñó en señal de acuerdo. Me costó muchísimo encontrar un sabio bestia, y mucho menos uno corrupto. Casi nunca abandonan sus tierras. Ah, muy bien. Ocurrió una vez. Volverá a ocurrir. Tenemos todo el tiempo del mundo. Kakuzu casi gruñó. No quería perder más tiempo esperando a que las condiciones fueran las adecuadas. Ya era un milagro que el último invocador de ardillas hubiera sido enviado a la tierra de los sueños. Con Ufusio destruido, las grandes naciones ya no tenían nada que hacer en el país. Era otro milagro que hubiera vagado cerca del dominio de Kifu, y otro milagro que sintiera el impulso repentino de invocar a un sabio con los defectos de personalidad necesarios para que el Ikai anciano los exacerbara una vez que llegara. Había sido un proceso delicado y prolongado. Ningún sabio era de voluntad débil. Se necesitaron años de halagos cuidadosos y promesas vacías para sembrar la semilla en la mente de Togari. Ahora, todo ese esfuerzo había sido en vano. Eso dices, pero los humanos avanzan más rápido de lo que crees, dijo Kakuzu. Algunos incluso tienen el poder de matarnos. Luché contra uno con ese potencial. Después de todo, derrotó al sabio. Y destruyó 3 de mis corazones. No seas tan dramático, reprendió el espíritu. Aunque hubieras perdido todos tus corazones, no habrías muerto. Simplemente habrías quedado inmovilizado hasta que algún humano intentara aprovechar tu cadáver. Igual que la última vez. Esas criaturas son demasiado estúpidas como para no dejar las cosas como están. Puede que tarde un poco, pero tu renacimiento es inevitable. No soy como tú, Kizu, gruñó Kakuzu. Mi cuerpo es material. Hay un límite al daño que puedo soportar. Si mis fibras sufren daños irreparables a nivel celular, dejarán de regenerarse y pereceré definitivamente. Si eso ocurriera, la esperanza de los Ikai se extinguiría. Somos los únicos poderosos que permanecemos despiertos, y como ningún humano ni criatura puede sobrevivir a tu completa posesión, no puedes moverte. La criatura permaneció en silencio por un instante. ¿De verdad estuvo tan cerca?, preguntó. A Kakuzu le costaba admitirlo, pero, sí. Quizás hubiera podido matarlo antes de perder mis corazones restantes, pero es posible que hubiera fracasado. Y una vez que recuperó todo su poder, poseía la habilidad perfecta para acabar con mi existencia para siempre. En mi estado de desalmado, habría sido incapaz de impedirlo. El elemento polvo. La habilidad de reducir cualquier cosa a la nada. El Ikai, después de todo lo que sobrevivió, habría sido borrado en un instante. Entonces, quizás nuestra prioridad inmediata debería ser encontrar y despertar a nuestros hermanos dormidos, dijo Kizu. Pero muy pocos de nosotros somos tan libres como tú. El único que puede ayudarnos en nuestro plan, y que sabemos dónde encontrar, sería Yamabiko, al este. Por los dioses muertos, ¡no!, exclamó Kakuzu. Si lo liberamos, los humanos dejarán de lado todas sus diferencias para aplastarnos en 15 días. Es poderoso, señaló Kizu. No al mismo nivel que tú, pero tiene una resistencia que ni siquiera tú puedes igualar. Lo único que necesita es un huésped adecuado. Joder. No. Preferiría dedicar un par de milenios más a la tarea antes que liberar a ese imbécil. No tenía ningún sentido de la discreción. El Yamabiko sería descubierto, abriría su gorda boca y arrastraría consigo al resto de los Ikai.
La vulgaridad humana se te ha contagiado, reprendió Kizu. Esos recuerdos que tomaste de quien te liberó han afectado tu sensibilidad. Bien, entonces. Deja a Yamabiko en paz por ahora. Pero esfuérzate por localizar a los demás. ¿Siguen siendo inaccesibles los Kislings? Quizás el trato que recibieron de los humanos les haya hecho ver el error de sus decisiones pasadas. Eran algunos de los más poderosos entre nosotros incluso antes de que el descendiente los recompensara por su alianza. Son incluso menos accesibles que nuestros otros hermanos perdidos, se burló Kakuzu. Muchos ojos los vigilan. E incluso si pudiera acercarme a alguno sin ser detectado, no tendría forma de hablar con ellos directamente. Si es que alguna vez lo deseó. Los Kislings habían elegido su bando, y ahora sufrían las consecuencias. Ni se le ocurriría a Kakuzu interponerse en su camino. ¿Y qué hay de Mri? Preguntó Kizu. Encontrasteis su cadáver en la tierra de los pantanos. Entiendo que vuestras posteriores búsquedas por el país no dieron resultado. Su espíritu está sellado en otro lugar, gruñó Kakuzu. No puedo localizarlo. Has estado demasiado concentrado en tu caza de recompensas como para buscar a fondo. Mi trabajo es en tu nombre. Tú eres quien necesita tanta plata. Se necesita plata para traspasar el velo, declaró el Ikai anciano. Pero de nada nos servirá si carecemos de los medios para reclamar nuestro tesoro de los clanes del inframundo una vez que entremos. Sin nuestra marioneta, no podemos orquestar un conflicto en el reino bestial como distracción. Necesitamos más poder, y Mri es quien mejor puede otorgárnoslo. Encuéntralo. Busca de nuevo en la tierra de los demonios si es necesario. Bien, espetó Kakuzu, agarrando el pergamino de su cadera y arrojándolo al suelo con un pulso de chakra. De una nube de humo emergió su botín de la tierra de hierro. Preferiría volver a enfrentarse a Tsuchibokori no Biwa antes que perder más tiempo en esa trampa para turistas. Toda su economía se basaba en atribuirse el mérito del trabajo de los antepasados ajenos. Como si esos debiluchos pudieran resistir un instante contra el más débil de sus parientes. Un profundo suspiro resonó en el aire. Tranquila, Amiko Mikasa. Me disculpo por mi acusación anterior. Lo has hecho bien. No es culpa tuya que las circunstancias nos obliguen a confiar en lo poco fiable. Entiendo que estás tan frustrada como yo, o incluso más. La ira de Kakuzu se disipó un poco con la disculpa. Asintió con rigidez. La era de la humanidad ha durado más de lo que todos esperábamos, pero han olvidado sus raíces. Secretos transmitidos durante milenios se han perdido. Ya ni siquiera recuerdan el linaje de Yaata. El último descendiente notable es considerado por la humanidad como un mito. Incluso entonces, solo se le conoce por otros logros, ajenos al sellado de nuestra raza. No se preocupen. Las bestias, los hombres estelares, y sin duda los humanos, sobreviviremos a todos ellos. El suelo crujió, retumbando mientras se formaba una grieta que se expandía sin cesar. Tierra y rocas cayeron en cascada hacia el hueco, y sobre el pequeño y tembloroso santuario, el humo comenzó a elevarse de las flores marchitas. Kakuzu cruzó los brazos mientras la fisura se abría aún más, como las fauces de un tiburón, hasta alcanzar el montón de plata. Cada roca, de apariencia casi insignificante, se tambaleaba mientras el montón temblaba. Luego, al abrirse el suelo bajo sus pies, el cúmulo perdió toda integridad estructural. Se derrumbó hacia adentro y, una vez consumido todo el mineral, la boca de tierra se cerró de golpe en un instante. La segunda era de los Ikai llegará, prometió Kizu. Es solo cuestión de tiempo antes de que este mundo vuelva a ser indiscutiblemente nuestro. Fin del capítulo.